Gracias chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Soy Daniela y hoy les tengo estos 12 hábitos diarios que deben de empezar a realizar. Creo que es un muy buen momento ahora. De hecho, en ningún mes o nunca es tarde para empezar a tener hábitos para vernos siempre mejor y lucir siempre arregladas. Así que vamos a empezar. El primer hábito que debemos de hacer es fijarnos muy bien cuando estamos buscando productos, encontrar esos que sean multifuncionales. Les voy a dar un ejemplo. Quiere decir que cuando ustedes busquen una crema, por ejemplo, una crema que haga despigmentar y que te hidrate. En este caso les voy a enseñar algo que encontré que se me hizo súper buen producto. Se llama Good Grip, es este producto que es como tiene bastantes usos. En sí, Good Grip está hecho como un primer, pero un primer que te hidrata y que te hidrata más de... Híjole, yo lo probé 10 horas y mi cutis estaba súper suavecito. Me gustó porque te hidrata y porque, por ejemplo, hace que tu maquillaje dure absolutamente las 8 o 10 horas. Y lo que me gusta mucho de este producto es, aparte de que no tiene parabenos, está testado contra animales, o sea, no tiene siliconas, es muy buen producto. Es bastante económico. Se los voy a dejar de todas maneras en la cajita de información, pero en sí busquen productos como este de SheGlam que promuevan varias cosas. También para las chicas que son más jóvenes, pueden pegarse cositas porque en un principio se siente como un poquitito como pegosteoso y después desaparece y te da una hidratación tremenda. Así que busquen cosas que hagan el doble de cosas o el triple y así van a hacer sus rutinas de belleza mucho más compactas. Con la edad yo creo que uno de los mejores hábitos es cuidar la piel. Y cuidar la piel quiere decir hidratarla profundamente. Esto no es una colaboración pagada, esto es sinceramente mis consejos. Encontré estas cremas increíbles de Eucerin. Por ejemplo, esta se llama Advanced Repair y esta se llama Skin Calming, que esta te calma la piel cuando tienes muchísima comezón por resequedad, que es mi caso, ¿no? Me puedo sacar hasta moretones en la pierna si me empiezo a rascar y a rascar porque soy como piel muy delicada. He encontrado este tipo de cremas, esta es la de manos, que la verdad me han cambiado mi día a día y es un hábito que tengo que hacer todos los días, ponérmelas tras el baño, inmediatamente ponerme una crema altamente hidratante. Mi piel está cambiando de una manera impresionante porque dejó de estar como delgadita, arrugadiza y ya saben, craquelada. Le tengo que dar mucho mantenimiento yo a la piel, pero bueno, esto es muy buena idea, pero hay que hacerlo un hábito constante, no dejar el tratamiento para que se vean los beneficios. Creo que también otro de los grandes hábitos que debemos de tener es por las mañanas ponerse un traje deportivo que nos guste. Es decir, si eres de las que va a llevar a los niños a la escuela, como es mi caso, porque aparte de que encuentro algo que me gusta, que por ejemplo, este trajecito me lo compré en los Estados Unidos, es de Calvin Klein, me encantó el diseño, muy estilo Lululemon, me hace sentir muy a gusto y me siento preparada para llevar a las niñas y bien vestida. Ahora también aprovecho, otra de las cosas que hago también todas las mañanas al ponerme algo deportivo es estirar. Estirar lo hago sí o sí porque estirar me promueve flexibilidad, es un gran hábito, promueve longevidad, promueve que estés más tonificada, promueve que puedas seguir teniendo esa elasticidad hasta pues muchos años. Y bueno, se ha visto que las personas que mejor caminan, que más se mueven a altas edades son las que siempre estiraron y que hicieron algunos ejercicios estilo yoga y bueno, de estiramientos naturales. Ahora, esto lo hago sí o sí porque yo no sé si por la tarde o en la noche estoy 100% segura de que voy a poder hacer ejercicio. Así ya todas las mañanas habiendo estirado, ya tengo algo hecho y ya no me siento tan mal. Implementar tus suplementos alimenticios todas las mañanas, tus vitaminas. Yo por lo general me encanta el magnesio, tomar pastillas de magnesio, cápsulas de magnesio porque me permite dormir súper bien. Otra cosa que también he implementado sí o sí es omega. El omega lo necesitamos, como no somos unas personas que comemos omegas todos los días. Bueno, el omega es algo que nos hace bien hasta para la memoria. Necesitamos omegas diario y obviamente esto no estoy hablando que a partir de los 40, esto es a los 30. Yo creo que estamos en un déficit de omegas y bueno, va bien empezar a contemplar
y ver qué es lo que nos hace falta y tener el hábito de tomarlos. Algo que también tengo el hábito y que me lo he hecho así como diario, las que me siguen por mis redes saben que bueno, tomo todos los días mi cafecito, que me encanta, no lo cambio por nada, con unas cucharadas de colágeno. Ya que, chicas, el colágeno es una proteína que nosotros producimos y que obviamente con la edad dejamos de producir. Entonces esto hace que perdamos firmeza en nuestra piel, se nos empieza a hacer como piel de viejita, empezamos a perder ese tono de que regrese la piel y se empieza a caer la piel. Y bueno, lo que me gusta de este colágeno de We All Glow, que supongo ya lo habrán visto, es que tiene magnesio y biotina también, y entonces esto ayuda a potencializar el colágeno y se ven los efectos muchísimo más rápido. O sea, tiene que ser un buen colágeno que sea absorbible. El siguiente consejo que les voy a dar, hábito que debemos de hacer, es incluir el paso de la esencia, que ya se los había comentado, pero yo creo que es un muy buen momento para comenzar. Yo utilizo este de Filorga. Hay muchas marcas que tienen este paso de la esencia, que es un paso muy coreano dentro del skincare coreano, que hace que todo lo que te pongas después, ya sea tu crema hidratante, pues sirva o la potencializa, hace que funcionen mejor todos los pasos que sigan, ¿no? Chicas, otra cosa que pueden hacer para lucir muy atractivas es tener como sus básicos de joyería, esos básicos que les gusten, que las hagan ver mucho más arregladas, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo o utilizo muchísimo este elefante que me regalaron de Navidad, que aparte me lo tomo como amuleto de la suerte. A mí los elefantes en general me gustan mucho. Y bueno, me regalaron este elefante y lo traigo por lo general pues todo el día puesto. Eso quiere decir que por la mañana, cuando me pongo ese set que les digo, pues me voy a ver bien vestida, me voy a ver arreglada, cualquier cosita también me veo arreglada. También saben que utilizo mis piercings y mis piercings pues ya están pues definitivamente puestos, es decir, ya tengo mis aretes puestos. Entonces, si me los quiero cambiar y tengo tiempo de cambiarlo, lo hago. Si no, pues yo ya tengo mis arreglitos, ¿no? Ya tengo mis accesorios puestos, mi joyería, y creo que eso te hace ver mucho más arreglada a que si no estás bien vestida, no tienes, pues no te pasaste el cepillo, no tienes nada de joyería. Es como esa ayudita que te puedes dar todos los días. Yo creo que tener algo delgadito, o si tienes el hábito porque no puedes dormir con la joyería, que pónganmelo aquí abajo, lo que pueden hacer es ponerse algo en su mesita de noche y agarrarlo todas las mañanas y ponérselo, y van a ver cómo se sienten hasta motivadas a arreglarse. Este año me puse a ver todos mi colección de bolsos, y bueno, tiendo yo a bolsos sumamente formales, es decir, muy estructurados, y bueno, decidí hacer el hábito a tener también algo un poquito más deportivo. Creo que es salirte o más casual, salirte un poquito de tu zona de confort, ir al opuesto. Y claro, bueno, yo me voy un poquito, o me fui esta temporada por este bolso grande que voy a utilizar para viajar también, que es de COS. Ahora tenemos que buscar y tener el hábito de buscar más tiendas. Definitivamente COS está en la Ciudad de México. De hecho, no hay aquí donde vivo yo, solamente está en la Ciudad de México. Y bueno, un primo me la mandó, yo ya la sabía, que yo ya conocía la tienda, pero bueno, uno puede ir buscando marcas que nos gusten y que se vean estilo lujo silencioso. La verdad, COS tiene cosas pues muy similares en precio a Zara, porque saben que Zara ha subido sus precios, y bueno, se me hizo lindísimo. Y el hábito de no solamente encasillarme en H&M, Zara, o sea, las tres marcas, hay muchas marcas y que nos hacen ver diferentes, arreglarnos un poquito o tener esos accesorios icónicos de temporada. Escógete un accesorio icónico para que te veas diferente. Eso va a hacer que se vean mucho más arregladas y que les den un twist a su outfit. Cada temporada yo les doy más o menos los colores que van a estar de moda, los que están fuera, lo que sí. Y siempre les he dicho, utilicen sus mejores colores. Háganse el hábito de ir a su armario, ver qué tienen por ahí y encontrar esos colores que casen o que sean similares a los colores que van a venir en la temporada. Por ejemplo, ahora que viene el Peach Fuzz, que es este color como coraloso, duraznado, bueno, vayan a su armario a ver si tienen por ahí algo, si creen que de esto algo se parece, y empiezan a vestirse con una congruencia y a la moda.
No es que tengan que vivir a la moda, pero siempre una manera de verte un poquito más actualizada es saber pues qué colores vienen. Saben que obviamente sabemos que el rojo estuvo muy fuerte la temporada pasada, pues seguramente todavía veremos algo de rojo, entonces es hora de utilizar el rojo. No sé, estar como actualizadas, también vean los videos obviamente y no se pierdan el video del domingo porque les va a servir mucho definitivamente para este punto. Siempre he dicho que dentro de un armario básico o de moda, un armario bien hecho, un guardarropa bien hecho, tenemos que tener como un 70% de básicos y un 30% de moda, o un 80 y un 20, aquí puede variar. Pero algo que les puede ayudar muchísimo a cambiar el outfit, a que no se vea tan plano e igual, bueno, es dejar el hábito de comprar siempre lo mismo y adquirir el hábito de buscar cosas diferentes para poder verse aún diferente, ¿no? Así si mis 10 prendas básicas son las mismas, porque no voy a comprar más, pues los zapatos le van a dar un distinto tono, ¿no? Entonces podemos buscar zapatos que tengan algo que los caracterice. Por ejemplo, estos botines que tienen estas cintas que los hacen ver un poquito más, digamos que un poquito más rockeros. Pero ojo, busco tacones chicos porque yo vengo de utilizar mucho tenis. Entonces tendría que buscar algo que me sea congruente y no unos tacones altísimos, ¿no? Entonces tendría que buscar algo chico y que mis outfits se vean diferentes. Dentro de los tenis, bueno, compré estos plateados, que como saben viene muchísimo el plata. Si no sabías que viene el plateado, déjamelo aquí y hago algo al respecto. Bueno, el plateado está muy en tendencia y creo que también puede ser una variante a los tenis blancos y normales. Y seguramente en algún momento de mis videos vieron estos flats que me encantaron, que son obviamente para invierno, que tienen ese tono Chanel que me recuerda a los zapatos de Chanel porque tienen un tweed, ¿no? Un tweed y tienen estos como despeluchaditos de aquí, tiene lurex y bueno, hace que los flats no se vean tan básicos y que se vean mucho más elevados, elevan tu estilo y te ves automáticamente mejor. Aunque tu outfit sea siempre el mismo, unos jeans y una playera, si por ejemplo lo haces y te pones 3 diferentes zapatos, la intención cambia radicalmente y te vas a ver diferente y muy chic. Y tus outfits, aunque sean básicos, van a tener una intención mucho más potente y moderna. Y bueno, otra de las cosas que también me gusta hacer es evitar tardarme mucho en cosas que puedo simplificar mi vida. Por ejemplo, yo toda la vida he tenido que hacer un jugo verde tradicional, ¿no? Compro la espinaca, el apio, ya saben, todo este tipo de cosas. Y bueno, desde que encontré un jugo verde que me gusta, que es este, que es el de We All Glow, bueno, me cambió la vida. ¿Por qué? Porque se disuelve básicamente en agua, me lo tomo rapidísimo, está súper rico y alcanzo a adquirir todos los beneficios de un jugo verde que obviamente pues necesitamos, ¿no? Y es una bomba de antioxidantes y es lo que me viene mejor cuando quiero, por ejemplo, empezar un día saludable. Esto lo consumo prácticamente todos los días. O también me lo puedo tomar, por ejemplo, por la tarde porque está muy rico. O sea, el sabor es delicioso. Lo toman hasta los niños porque tiene pues como un sabor como a piña. Es muy rico y tiene todos los nutrientes que estamos buscando básicamente todos los días. Ojo, por ahí me preguntaron en Instagram que si la página era segura en compra en México. Totalmente segura, no se preocupen, pueden hacer sus pedidos y les llega directamente a su casa. Ahí no tengan ningún pendiente, es una página súper reforzada con todos los elementos de seguridad. Y bueno, chicas, espero les haya interesado estos 12 hábitos que debemos de hacer diarios para este 2024. Creo que todas tenemos que iniciar tomando suplementos, vistiéndonos un poquito mejor, echándole ganas a la vida, a la hora de levantarnos, ahí es cuando empieza absolutamente todo. Admirar un buen amanecer, estar contentas y el vivir el hoy. Son hábitos que son siempre difíciles de adquirir porque por lo general, bueno, no sé, a mí me pasa que uno está pensando en el mañana, que está pensando en el 6 meses, en lo de qué va a pasar en 4 meses, en la siguiente vacación y no estamos disfrutando del día de hoy. Así que hay que echarle ganas al día de hoy, verlo como un único día y un día diferente. Y bueno, empecemos a hacer los hábitos
nuevos. Ustedes díganme qué hábito les gustaría comenzar a hacer para verse mejor, tener una mejor imagen, sentirse mejor, simplificar su vida, porque no se trata de hacernosla más complicada, se trata de simplificarla. Así que les mando un besote, chicas, nos vemos en mi próximo video. Cuídense mucho, si eres nueva por aquí, suscríbete, tu like es muy importante y me encantaría escucharte. Siempre las leo y me encanta leerlas. Les mando un besote. Hasta la próxima.